Continuando con nuestras conversaciones con los que poseen la oralidad del municipio, las imágenes que ellos han guardado en sus memorias, hoy nos encontramos en otro patio de la ciudad de Soledad, ¿sí? Principalmente en el barrio El Oriental, cerca de la vivienda de Alciacosta. Nos encontramos con Fernando Ferrer Ferrer. Eh, Ferrer Ferrer o Ferrer Ferrer. Eh, Ingeniero químico, abogado e historiador del municipio de Soledad. Fernando, quisiera que nos dijeras, porque lo que vamos a tratar nosotros hoy en día, o en esta mañana, vamos a tratar el tema de la ciudad, principalmente. Quisiera que nos dijeras cómo fue esa Soledad que tú conociste en tu tiempo de infancia. Sí, te agradezco la oportunidad que me brindas para llegar a la gente de mi ciudad. Sí, la ciudad que yo conocí en la época en que yo nací era un municipio que apenas alcanzaba hasta la calle, la autopista al aeropuerto. Ya estaba ya el hipódromo, donde nos conocíamos todos. Era una ciudad, un municipio apacible, un municipio donde los padres, los primos, los tíos de nuestros padres ejercían un control sobre nosotros. Una ciudad donde el aspecto folclórico estaba vivo, donde los niveles de violencia eran sumamente bajos. Un homicidio o una muerte violenta, esa vaina era el escándalo total. El pueblo giraba alrededor de la plaza municipal. La fiesta de San Antonio era una celebridad. Recuerdo que uno estrenaba para la fiesta de San Antonio. Uno estrenaba, por ejemplo, para el 8 de diciembre, para el 24 de diciembre, para el 31. Y cuando llegaba la fiesta del 13 de junio era un vestido nuevo. Entonces uno esperaba el 13 de junio porque era un referente, llegaban los circos, llegaban las fondas, estas famosas fondas que venían del Sinú, donde la gente asaba en esas lonchas de carne enorme. Venían los titiriteros, las vacas locas, que era una excelencia también, las carreras de caballo por la calle 15, la calle Real, lo mismo que la calle Cocosolo, la calle 21, donde los Omada, los Martínez, los Bovea iban cabalgando y en el transcurso de la marcha se montaban al lomo del caballo. ¿De qué año estábamos hablando? Estamos hablando, ponte tú, de la década del 60 hasta el año 75. Esa era la etapa de un municipio tranquilo y amable. Por ejemplo, yo recuerdo cuando niño aquí se cometió el primer usoricidio, que fue la violación de un niño por Facundo Donado. Eso fue un escándalo y a nosotros nos asustaban que coge Facundo. Entonces, cosas como esa, ese era el pueblo donde nosotros vivíamos, en las fiestas de Semana Santa, que también era un referente histórico de gran importancia. La oferta pública de la educación era de muy buena calidad. Todo estaba concentrado en el centro histórico, las escuelas estaban concentradas en el centro histórico. En fin, era una ciudad con un crecimiento normal. Un gran porcentaje de los padres de familia trabajaban en Avianca, mi papá era bianquero, otros trabajaban en cervecería Águila y industrias de Barranquilla, y muchos iban a vender sus comestibles en la ciudad de Barranquilla, porque Soledad siempre ha sido un proveedor de mano de obra de la actividad febril de la ciudad de Barranquilla. Esa época, los años 60, ¿cierto? ¿Cómo eran las características de la vivienda? O sea, las viviendas, si podríamos llamarlas estrato 1, estrato 2, estrato 3, o sea, ¿cómo eran esas imágenes? ¿Qué viviendas aparecieron primero, por decirte algo, en el marco central de la plaza? Y fuera de ese marco. En los comienzos de los tiempos, ponte tú, en el comienzo del siglo XX, el barrio de la plaza eran puras casas de Bareque y de Mea. Las casas de los Morenos, las casas de los Jinetes,
la casa de los Salas, la casa de los Rosales, las casas de los Donados. Eran unas señoras casas de cuadua y barro y de nea. Eran unas casas bien conservadas y bien adecuadas. Las casas de mampostería de Calicanto era el Palacio de los Domínguez, la casa de Bilbal, la Mano de Dios, el antiguo palacete del Conde de Testagua. Después sí fueron apareciendo, ponte en la década del 40, el Teatro Olimpia, Santa Elena, el Benedetti sí era una edificación de finales del siglo XIX. Y el resto de la población era pura casa de paja, de barro, ya no con esa lujosidad que vivían en las plazas. Y una que otra casa de mampostería, por ejemplo, el Oriental, fue un barrio que siempre estuvo en la periferia. Los primeros tiempos era periferia, porque se llamó Oriental, porque quedaba de aquel lado de la carretera oriental. Porque tú sabes que la carretera oriental era la vía que comunicaba a Barranquilla con los municipios de la banda oriental del Atlántico. Entonces aquí una de las primeras casas que construyeron fue la casa oriental, el Villar Oriental, la casa de don Pedro Alejandro Coro Rosales, que tenía una gallera, era cantina, y la casa de los Norman, que era una casa muy majestuosa, todavía se conserva. Esa gallera es la que queda la que hoy actualmente queda el Banco Colombia. No, era otra gallera. En aquella época también estaba claro, la gallera de la Reforma, que era la gallera de Isaac Donado. ¿Y esa gallera que hablas tú, cuál es esa gallera? Que queda en la calle 20, entre carreras 24A y 26, en la misma acera donde vive Archiapóstol. En fin, aquí las grandes diferenciaciones de los estratos casi no era tangible. No era notorio. No era notorio. Los barrios más humildes era, por ejemplo, el gran barrio El Bollo. ¿El Bollo? ¿Dónde queda? El barrio El Bollo es lo que es hoy San Antonio, Pumarejo, Floresta 1, Floresta 2. Este era el gran barrio El Bollo. ¿Por qué se decía El Bollo? Porque la mayoría de esos habitantes eran agricultores, tenían tierra, eran parceleros. Ellos sembraban yuca, sembraban el maíz y ellos mismos producían sus bollos. Y por eso era conocido por el bollo, el barrio El Bollo. En las madrugadas salían las mujeres y los hombres a vender sus bollos al mercado de Barranquilla. Además del barrio El Bollo, el historiador, bueno, él no le gusta que lo llamen historiador, el artista Fernando Castañeda dice que ese barrio tomó el nombre del cardenal, serían como especie de unos cardones al estilo guajiro, lo que era lo que tú me señalaste ahora, el barrio San Antonio, el Plan 1, lo que quedan alrededor del barrio San Antonio, los barrios que están ahí. Eso fue lo que me dijo el artista, Fernando Castañeda García. Cuando yo tengo esa era una gran finca, el Cardón. El Cardón. Esa era una gran finca, el Cardón, que era de los Donados. Después los Donados, Juanito Donado fue vendiendo esas tierras y eso eran terrenos comunitarios. Porque tú sabes que aquí los personeros en la década del 20 adjudicaban y se repartieron las tierras. Casi la mayoría de los políticos de la ciudad se quedaron con los bienes suyos. Entonces era una finca el Cardonal y ellos fueron vendiendo y quedó la finca del Cardón en la acera occidental de la vía del aeropuerto, que hasta no hace mucho era una finca. Ah, en la acera oriental, Sí. hacia adentro. No, en la acera occidental, o sea, al lado del club de Casitiro. Sí, por ahí. Sí, el club de Casitiro, eso era el Cardonal. Eso era el Cardonal, eso era parte de esa finca. Era parte de esa finca. También, por ejemplo, existía, que es un barrio antiguo, que es el barrio arriba, que era el barrio La Loma. La Loma no es donde vive la abogada Donay Moreno. Sí, claro, La Loma. Y más concretamente la Loma del Coro, donde vive el señor Alberto Ferrer. Ahí tú todavía consigues, hay casas que construyó don Leopoldo Ferrer, unas casas republicanas del comienzo del siglo XX, por ejemplo, casas del año 20. Hay una en la 15 con 18 esquinas. Que son casas que se ve la majestuosidad. Esos eran unos centros, unas tiendas, porque Soledad se forjó alrededor de la tienda. Y como los vendedores de yuca, de producciones
agrícolas venían de los pueblos del Atlántico, entonces ellos eran proveedores. Era como un sitio de encuentro ahí. Sí, oye, ellos eran mayoristas, Ya. ellos eran mayoristas, le Manejaban compraban el a comercio. ellos, los vendedores, los campesinos iban a vender a Barranquilla y después ellos llegaban otra vez ahí y hacían sus compras para la semana. Entonces, por eso es que muchos soledeños hicieron plata, por ejemplo, los arraos. Los arraos no eran gente de abolengo, eran personas que, los tenderos de la época, los barrios, los Niebles, los Martínez, fueron los grandes tenderos, acumularon capital. Cuando acumulaban capital compraban tierra, compraban ganado y después ellos se consolidaron como las élites económicas de la ciudad. O sea que Soledad, alrededor de la producción agrícola, alrededor de la tienda, fue que forjaron capital. Y de esa descripción que tú me hiciste de los tipos de vivienda en el municipio que tú conociste a través de la historia, ¿cuáles de ellas alcanzaste a ver con exactitud? O sea, tú me hablaste de que había una vivienda de estilo republicano, otra de estilo colonial y otras que eran de paja. O sea, ¿tú alcanzaste a ver casas de paja en el municipio de Soledad? Por ejemplo, lo que es hoy en la esquina de la calle 18 con carrera 23, la casa de Luis de la Hoz Vaca, un político, más concretamente la casa de doña Ángela Vaca Gómez. Ah, es la única casa de paja que yo... Esa era una casa, una señora casa de bareque, ya tenía ladrillos y era una casa majestuosa. Tenía una ala con teja y otra ala de paja. Que ahí sucedió el gran incendio de un primo del señor Luis de la Hoz Vaca, Chiquivaca, le prendió la casa, entonces yo sí vi ese caserón. Las casas de mis abuelos, la casa de mis abuelos, los Acedos, y la casa de los abuelos Ferrer, que quedaban en la calle 17, calle La Pobreza, con la carrera 24. Eran unas enormes casas de paja y de nieve. Entonces, yo vi muchas casas de paja, de bareque, con ladrillo, que con el tiempo fueron diplomándose ya. Ahorita más conservamos una. Una nada más. Queda por las 12, la bola de oro. Sí, en la calle Real, la calle 15, con la carrera 23, que hay que preservar. Eso es aquí una casa, hay que declararla patrimonio y monumento arquitectónico municipal para que el Estado la exonere, ponte tú, la ponga en estrato 1 y le baje los impuestos predial para que la gente se estimule y no la destruya, porque así como baja esa casa, tarde o temprano va a ser borrada. Sí, la ley 388 ya sabe, precisamente tiene unos mecanismos para que tú declares de conservación y tú le hagas excepciones de impuestos a las viviendas. Fernando, yo estuve hablando en la charla pasada, estuvimos hablando con Fernando Castañeda, artista, y él nos manifestó que uno de los primeros asentamientos, no se puede decir barrio, uno de los primeros asentamientos fue el barrio de los judíos. ¿Tú qué conoces de ese barrio? Sí, aquí los dos primeros barrios era el barrio abajo y el barrio arriba. Él me dice que fuera del marco de la plaza, o sea, del marco, del zócalo de la plaza, el primer asentamiento que se dio fue el barrio judío. O sea, yo quisiera saber si tú que conoces de ese asentamiento. La referencia que yo tengo es antiquísimo. Es más que hasta en los Barcenas, si tú buscas, por ejemplo, el censo de Villabona, el censo de 1677, te habla del barrio arriba y del barrio abajo. El barrio abajo era Catimbero, o sea, que Catimbero llegaba a la misma plaza. Ya. Y el barrio arriba era conocido como el barrio de los judíos. El barrio arriba, Dentro de lo que es el sector de la Bonga, ajá, ese sector de la Bonga, Rey Soy, ajá, ese era una orejita del barrio de los judíos. del barrio de los judíos. Claro, Y el barrio, de lo que tú me dijiste, el barrio abajo, que es el barrio de Catimbero. era de la carrera 20 hacia abajo. Llegaba a la misma plaza. Llegaba a la plaza. Llegaba a la misma plaza. O sea, ese barrio llegaba hasta la plaza. Sí, O sea, y yo tengo referencias por lecturas de escrituras. O sea, que las escrituras te dicen. por el expediente urbano. Sí, Tienen claro. un expediente urbano que te hablan de eso. Sí, sí. Otra cosa, el espacio público. O sea, cómo era la plaza que tú alcanzaste a ver y la plaza que tú tienes de conocimiento a través de tu lectura. O sea, cómo era esa plaza, hasta dónde llegaba, cómo se inició. La plaza que yo conocí es la actual plaza.
La actual plaza. Que no es plaza, es un atrio con unas calles y carreras. Eso es lo que Lo que tú siempre dices. siempre conocimos. Pero sí, la lectura que nosotros hacemos de que Soledad fue cantón militar en la época de la conquista de la independencia del Caribe colombiano, ponte tú, del año de 1820 a 1922, donde aquí hubo acantonamiento, hubo sitio de un batallón, y resulta que los batallones están en territorio, y lo más probable que lo que es hoy las dos manzanas que están entre la iglesia, el Palacio de los Domínguez y la Casa Bisbal, que hay que renovar el nombre, porque hay que hacer justicia con los culpables. La Casa Bisbal, esa era la gran plaza de armas, donde muy probablemente Mariano Montilla, José Prudencio Padilla, José María Córdoba, Hermógenes Maza, ellos tuvieron que haber dado instrucciones militares. Es más, el por qué se dice de que Soledad fue asentamiento militar, porque aquí hubo un desarrollo musical de pitos, de trompeta, tú sabes que el ejército es acompañado con música y hubo instructores de música, y por eso es que al haber acantonamiento militar hubo instrucción musical militar, y de ahí quedó las raíces musicales de los instrumentos de viento que tuvo en Soledad, y especialmente los pitos, las trompetas. Otra cosa, Fernando. Yo le escuché hablar al señor, el difunto Laforí, Rafael Urbano Laforí, de que la Casa Bisbal era una recaudadora de impuestos. ¿Tú qué tienes de conocimiento con relación a eso? Tú sabes que muy bien de que don Bernardo Bisbal era un comerciante y contrabandista, un gran contrabandista, como otro contrabandista de Barranquilla. Todos los caminos conducían a Soledad, el camino de Sanaguar. Soledad fue un puerto negrero de contrabando. Traían por el camino de Sanaguar los negros de Cartagena, los mercadeaban hacia Santa Marta. Entonces Soledad él fue un gran comerciante. Probablemente en la época de la Reconquista de don Pablo Morillo, él como se convirtió en un alcalde pedáneo entre Soledad y Barranquilla, muy probablemente tuvo que haber puesto su casa a la orden para la recaudación del tesoro. Pero la casa es un sitio de comercio. Si tú miras la estructura, ahí se ve que era gran bodega. Por ejemplo, él en el Magdalena producía algodón y traían los algodones acá para Barranquilla. Es más que el señor Glenn, que vivía en Barranquilla, en el testamento de don Pedro Bisbal, cuando él falleció, apareció una deuda del señor Glenn. O sea, ve que don Pedro Bisbal tenía más plata que Glenn, el señor que vivía en Barranquilla. Entonces, probablemente en los últimos tiempos, don Pedro Bisbal utilizó su propia casa para prestar servicios de recaudación hacia la corona. Pero su casa inicialmente no fue para recaudar, sino para un comerciante. Eso le escuché yo decir al difunto Rafael Laforí en un trabajo de unos estudiantes de la Universidad del Atlántico, una tesis de grado que iban a resultar los estudiantes con relación a la plaza. Y esa parte histórica se las tocó Laforí diciendo que era una casa recaudadora de impuestos y que llegaba hasta el caño, o sea, era una vivienda que llegaba hasta el caño. Llegaba hasta el caño, claro. Llegaba hasta el caño de Soledad. Es más que Bolívar llegó fue por la Ciénaga de la Bahía, el caño de Soledad. Bolívar no llegó por la plaza principal. ¿Y cuál de esos elementos arquitectónicos, cuando yo te hablo de elementos arquitectónicos, te estoy hablando de edificación? ¿Cuáles de esos elementos, como la iglesia, como el caserón de los Domínguez, como el caserón de Pedro Juan Bisbal, aparece primero en la plaza? Lo más probable es que la casa Domínguez, que era una casa de don Andrés y del esposo de Madariaga, el conde de Petagua, fue la primera casa. Si tú miras la escritura del pronto. ¿Eso fue el conde de Petagua? Sí. O sea, no era de el médico Juan Domínguez Romero. Ellos con el tiempo eso pasó a un cartagenero y los cartageneros se lo alquilaron a los Domínguez. Pero eso fue. Algunos se lo alquilaron, esa casa. ¿Y por qué hoy la familia Domínguez funge como propietario? Ellos lo compraron. Tú sabes que ahí hubo unas cosas extrañas.
pero esa casa fue de don Andrés y Alfonso Madariaga. Don Andrés y Alfonso Madariaga también tenía una O casa. sea, que el que la construyó fue el Don conde de Andrés y Pitagua. Alfonso, claro, conde de Petagua. Si tú miras la estructura, el ¿De PRODE, qué año estamos hablando? ponte tú de comienzo del siglo XVIII. Comienzo del siglo XVIII. Si tú miras esa casa, el fronte de esa casa y miras el fronte del Palacio de Justicia en Cartagena, el mismo estilo. Parece que hubieran copiado esa casa. Y esa casa es más antigua que la casa Bispal. ¿Y por qué aparece esa casa? Don Andrés y Alfonso Madariaga fue justicia mayor del partido de Tierra Adentro, donde tenía su sede principal era Soledad. Era Soledad. Era Soledad. Por eso es que se construye la Sí, casa. claro. Tú sabes que el partido de Tierra Adentro era un corregimiento de la provincia de Cartagena. Y la cabecera de ese corregimiento era Soledad. Es más, que aquí estaba don Andrés y Alfonso Madariaga, que era justicia mayor, y en 1742 don Francisco Pérez de Vargas era el juez de residencia y también alcalde pedáneo. El juez de residencia era el que estaba autorizado por la corona española de hacer los repartimientos de los indios que quedaban por ahí. Se podría decir que esa vivienda o esa edificación es el primer centro administrativo que posee el territorio. No centro administrativo, sino la primera gran casa colonial. Sí, puede asumirse porque él fungía como autoridad colonial. Se le puede considerar que sí. Lo mismo también, eso yo lo vi, que ahora está en ruinas y lo han demolido, era la antigua Curtiembre. ¿Dónde queda esa La antigua Curtiembre queda cerca de los Caños. Pero bajando, ¿qué calle? ¿Qué vía? ¿Qué carrera? Bajando la carrera 18, con calle, ponte tú, 10, 11, 10. O sea, ¿Hay algunas referencias ahí todavía están, claro, eso lo invadió, eso no hace mucho lo tumbaron. Serán unas enormes vigas ya. Ahí está el barrio 7 de agosto. No, donde está, ese es Bonga. Ese es Bonga. Sí, es la Bonga. Y había también una casa gigantesca en la calle, ponte tú, en la calle 13 o en la calle 13, con carrera 20. Esa casa también se decía de que era casa, era de don Andrés y Alfonso Madariaga. ¿Ese es donde está la inspección de policía? No, en la misma calle. Más al fondo, donde está el mercado público. No, buscando el norte. Tú te ubicas en la estación de policía, tú buscas el norte. Ya. La cuadra arriba, Cerón, Caserón, eso estalló. Y ahí vendían pólvora. Una noche eso estalló. Y había otra casa. Yo sí vi, por ejemplo, cuando lo que es hoy la casa de la familia Cervera Pernet, ahí ese era un caserón de don Andrés y Alfonso Madariaga, que cuando construyeron una casa que hicieron al lado, que se enterraron unos cimientos, que eran unos cimientos gigantescos, que era un palacete. Y en el imaginario de muchos soledeños recuerdan de que allá había un gran caserón, que también era de don Andrés y de Alfonso Madariaga. El conde de Petagua. Sí. ¿Ese conde dónde era? Ese conde, el primer conde, que no era conde, don Andrés y Alfonso Madariaga era un español, comerciante. Él consiguió el monopolio del transporte del Bajo Magdalena. Tiene como apellido francés. Pero era español. Él tenía su centro de operación en Monpós. Tenía también centro de operación en Santa Fe de Antioquia, porque él era un gran comerciante de oro y de gran mercancía. Y él consiguió ser el justicia mayor del partido de Tierra Adentro con sede en Soledad. Esa es la importancia. Y don Andrés de Madariaga también fue el que compró la tierra, lo que es hoy Salamanca. Esa era la península de Petagua. Todo con esa la tierra de Petagua, que después más tarde él le compró el título de conde al hijo. O sea, él hizo la negociación para comprar un condado, pero él no le alcanzó el tiempo. El que disfrutó, el que le dio el nombramiento de conde fue al hijo, que también vivió en Soledad. Se prevé también de que esa casa de los Domínguez también fue sitio arzobispal. Por ejemplo, hay muchas leyendas. En 1857 esta era sede arzobispal. Antes de darse las actividades que tú me acabaste de denunciar. O sea, antes de las actividades que tenía en la casa, había sido un sitio arzobispal. Sí.
Y, O sea, comenzó como una iglesia. sí, y es muy más probable, porque sabes que yo logré penetrar, ponte tú, como unos 5 metros al túnel. Y ese túnel va a terminar en la sacristía de la iglesia. O sea que tuvo que, como tú sabes que los justicias mayores es una red con la iglesia. O sea, que no es mitológico lo del túnel. No, no, no es mitológico. Y tú sabes que Soledad también fue presa de las invasiones de los corsarios. Así cuando llevaban los corsarios a Cartagena era porque habían saqueado, y resulta de que muchas veces sabes que la iglesia era el depositario de las joyas y las riquezas de los habitantes de la zona. Pero si tú acabas de decir que el antiguo caserón de los Domínguez era como especie de una iglesia, ¿por qué se construyó ese túnel hacia la iglesia? O sea, se supone que no existía la iglesia. No, tú sabes que la iglesia también fue coetánea con esa edificación. O sea, ¿Fue paralela? Sí, fue paralela. Don Andrés Alfonso Madriaga, que era devoto de San Antonio, tuvo que haber tenido mucho en cuenta eso, ¿no? Porque Fernando, yo te pregunto esto porque Fernando Castañeda sienta la tesis de que en Soledad no hubo fundación de ciudad. No hubo fundación, claro. O sea, se da como una necesidad comercial. Un asentamiento. Sí. O sea, no se institucionaliza las leyes de India. No. O sea, como que se instituyen cuando las ciudades se fundan. O sea, que comienzan los poderes que tiene la ciudad, en este caso el poder religioso de la iglesia, el poder económico que vienen siendo los administrativos. Después viven los pudientes de la ciudad. O sea, ese tipo de fundación no se dio en la ciudad de Soledad. No se dio porque Soledad fue establecida. Los territorios eran de doña María Carrillo, una encomendera que vivía en Cartagena, ya que los encomenderos no podían estar en el sitio donde tenían sus propiedades. Y él mandó al capitán don Antonio Moreno y Tupeñán, que esclavizó a unos indios de Palo Alto. Estableció la primera actividad económica de la ciudad, que fue las porqueras. Que por eso es que la ciudad, la primera denominación que tuvo era las porqueras de San Antonio, o las porqueras de Moreno y Tupeñán. Y de ahí fue el imán, como sigue siendo Soledad, que es una ciudad imán, donde fue llegando desplazados, campesinos españoles pobres. Aquí en Colombia llegó muchos campesinos pobres, arruinados de España, se establecieron aquí. Y Soledad era puerto fluvial, llegaron muchos bogas, muchos indios. Como nosotros en 1610, aquí las señoras pudientes de la ciudad tenían indias de Malambo, habitantes aquí. Entonces, la ciudad no fue fundada, pero la ciudad fue establecida, pero la ciudad fue consolidada como cabecera a partir de dentro y le pusieron autoridad colonial, que ahí es donde la gran importancia que superó a Barranquilla. Soledad tuvo primero juez de residencia y alcalde coetáneo. Es más que don Andrés de Alfonso Madariaga fue el que solicitó al rey de España elevaran la villa de Libres, el sitio de Libres de Soledad, a parroquia San Antonio Pablo de la Soledad. Fue el que hizo el memorial y se encuentran los registros y se vive. O sea que una persona sumamente poderosa, que hay que reivindicar. Coméntame otra cosa, las vías, ¿cómo eran las vías de tu tiempo? Del municipio, eran calles destapadas, eran calles pavimentadas o asfaltadas, si te quería decir en ese momento. Cuando yo me levanté, que bastante molesta porque jugábamos por las calles, la gran vía pavimentada era la calle 18, que es la calle San Antonio, que es la antigua calle... Ese es el nombre de la calle 18, San Antonio. San Antonio. También tuvo el nombre de calle Simón Bolívar, que es la antigua calle Soledad. O sea, si tú llegas a esa calle, cuando llegas a Barranquilla se llama calle Soledad, esa era la calle Soledad, que era la antigua carretera oriental. Esa era la calle, yo la conocí ya pavimentada. La otra calle que yo conocí en los primeros tiempos asfaltada, que era la carrera 19, que terminaba ya con la autopista. Yo conocí la autopista. Cuando yo vi los ojos, ya la autopista ya existía. La plaza estaba pavimentada. Esas eran las calles, no, el resto era pura calle de arena. Uno se bañaba. ¿Qué población tenía Soledad en ese momento?
Ponte tú en la década de final, en la década del 60 la población llegaba, no llegábamos a 60.000 habitantes. O sea que era una población alegre, una población, no había tanta furia, no había tanta angustia. Es más que el arroyo ese que pasa por la carrera 22. Ahí por ahí vivía mi abuela Carmen Miranda y yo me acuerdo de que uno hacía unas mallas con cepas de plátano y uno hacía surfing y espera, eran aguas deliciosas, eso nunca se me olvida, esos son unos recuerdos que están ahí. Eran aguas fluviales, ahora los niños se bañan en aguas alcantarillas. En ese momento todavía no había, donde me levanté, no había alcantarillado. Eran puras sépticas y letrinas que cuando uno levantaba la tapa salían moscas y alborotaban todas las... Dime, y el proceso irregular de ocupación del territorio, ¿qué conocimiento tienes tú sobre la primera ocupación indebida que se le hace al territorio? O sea, por decirte, la primera invasión que se le hace al territorio. Si se da después de los 80, que es donde empiezan a aparecer las villas del municipio de Soledad, o si se da antes de los 80. Se da antes de los 80. La primera gran invasión que se hizo aquí fue en la zona del ferrocarril. Del ferrocarril, sí. Eso era una finca. Esa era una finca de los Madero y Madero. Es más que allá iban a construir un hipódromo de techo. El famoso barrio hipódromo. Sí, eso eran las tierras de los Madero y Madero, que fracasó. Esa fue una invasión cuando apareció la época de la ANAPO. Entre conservadores y ANAPO invadieron esa tierra, que fue la primera invasión, que el mismo alcalde y el mismo secretario del municipio sirvieron de ordenamiento. Fueron los promotores y me dieron. ¿Y qué alcalde era ese? ¿Cómo se llamaba el alcalde? Era un señor de apellido Rojas. Precisamente como los apellidos. Sí, era Rojas. Sí. Entonces tuve el ferrocarril, que son las calles anchas, ordenadas, seguían el mismo lineamiento de la ciudad. Eso fue a finales del siglo, en las finales de la década del 50 y comienzo de la década del 60. Después fue la gran invasión. Es más, que anunciaban en el Paseo Bolívar, están invadiendo, están dando lote en Soledad. Entonces los invasores de Barranquilla, porque la invasión de Barranquilla aparecieron primero allá en Barranquilla, que Soledad venía acá y se armaban unas batallas campales entre los soledeños invasores y los barranquilleros y foráneos invasores. Después, a finales de la década del 60, vino la gran invasión, claro que antes de la década del 60 vino un poblamiento casi regular en lo que es el Porvenir. La parte la tierra de los morenos, claro que la gente compraba el terreno, pero ahí se presentó una gran corriente migratoria. Lo que es de la parte detrás de la industria antigua, láminas del Caribe, eso fue también como en la década del 40, que fue ahí, se desbordó la ciudad. Ya ahí la ciudad, el municipio llegaba hasta la acera sur del arroyo de Salado. De aquel lado era despoblado, y no tan despoblado, sino de aquel lado, buscando Barranquilla, Soledad era el Juan Mina de su época. Lo que es la década del 30, 40 y 50, ahí quedaban las fincas de recreo, donde los señores con sus carros lujosos entraban a esas fincas, ¿no? Y esa era la Juan Mina de Barranquilla. Después de la invasión del hipódromo, del ferrocarril, vino la invasión del 1 de mayo de la feria, que también fue muy gestada por Barranquilla. Los anapistas también tuvieron muy... ¿Cómo fue el nombre que me dijiste? El de la otra urbanización esa ilegal. 1 de mayo y la 1 de mayo. Sí. Y esa es la que está en frontera con Barranquilla. Sí. Ya en la década del 80 ya sí se disparó. Vino una urbanización que inició con rasgo de legalidad, que fue Manera de Trump, pero que después terminó en una gran invasión. De los Arroyos. Sí, de los Arroyos. De la familia Arroyo. Sí. Después vino con Char, con cual Char también le debemos el Sastre. Villadela. Con Villadela 1 y Villadela 2, y ahí vino ya de hemorragia, de Villasol, de Villa Soledad. Después vino Villa Miseria, que es la Villa Soledad. Fue tan rápido ese proceso de ocupación que yo he investigado en los planos que tiene el GAE, que
fue tan rápida la ocupación que no aparecen en los planos de ese entonces. O sea, de los años 80 hacia acá, únicamente aparece la ocupación que se da legalmente, que es la de Soledad 2000, o sea, aparece el registro. Pero las otras no se dan, ¿no? O sea, no hay referencia por la ocupación tan rápida que hubo del territorio, y que no aparecen en los planos. Cuando apareció en la guerra de los 80, Soledad 2000, uno veía eso una lejanía. Uno veía, pero en fin, lo que es la década de los 80, 90 y entrado en 2000, sí, la clase politiquera tuvo la gran culpa de que la ciudad se haya desmadrado y que haya generado una ciudad caótica, sin servicios públicos y que no para. Y que la ciudad día y noche, actualmente el mismo problema hoy. Día y noche la ciudad sigue en su tierra de nadie, sigue siendo la ciudad prima. El acceso principal de la ciudad o del municipio, ¿cuál era? La calle 15, que sale a Transelca, que sale aquí de la entrada de la iglesia, o la carrera 19. Históricamente, ¿tú qué conoces de eso? No, el gran acceso, habían dos accesos a la calle Soledad. El gran acceso histórico era la calle Soledad. Era la calle 18. De la calle 18. De la calle 18, que siempre fue el referente histórico. Y le salía un brazo, que era el Camino Real, que bordeaba casi a la orilla del río Magdalena. Lo que es Transelca le robó las tierras al Camino Real. Este era un Camino Real que terminaba en lo que es el Pekín, una tienda que quedaba en el barrio Las Nieves. Ese era el ¿Todavía camino, está ahí? sí, en toda la esquina. Sí, ese era el Camino Real. Y la calle 18, tú sabes que terminaba y empalmaba con la carretera. O sea, ¿el Camino Real fue primero que la calle 18 o la calle 18 fue primero que el Camino Real fue primero? Fue primero, y después había también otro Camino Real, que era el que empalmaba Soledad con Malambo Viejo, Caracolí, Carol. ¿Qué es la salida de la Virgencita? No, más hacia acá, que es la entrada de Soledad 2000. Ese era el Camino Real. Ese era un Camino Real de Malambo Viejo. O sea, la entrada de Soledad 2000 era el Camino Real. El Camino Real de Malambo Viejo, que uno terminaba a Granabasto. O sea, que Granabasto ese era el gran cementerio del municipio Malambo. Granabasto es un cementerio. Claro. Ese era, pues, yo me acuerdo de que uno iba, ese era unos areneros. ¿Pero el cementerio del municipio o el cementerio de Malambo? Cementerio indígena. Ah, cementerio indígena. Cementerio indígena. Ese era, por ejemplo, habían ahí en el Camino Real, ahí había un camino que se bifurcaba. Un camino real que iba a Caracolí, un camino real que iba a La Guada y un camino real que iba a San Blas. Eran caminos reales y eran caminos coloniales. Tú miras, esos caminos, bueno, existieron ya. Y ese era el camino que conducía buscando la vía de Cartagena. Los humedales que tú alcanzaste a ver del municipio, que hoy los tenemos completamente abandonados, sedimentados y además de sedimentado, ocupado. Sí. ¿Cómo eran esos humedales que tú alcanzaste a conocer? Mira, lo que eran Las Nubes, el barrio Las Nubes, Soledad 2000. Precisamente donde digo yo. Sí, había unos jagüeyes enormes. Yo un día estuve a punto de verme ahogado en eso. La Yarquita. Sí, habían unas represas artificiales y habían unas charcas naturales. ¿Ya? Y es más, tú sabes que lo que es el sitio de Las Nubes, Soledad 2000 y Villaderes eran sitios históricos de formarse huracanes. Porque tú sabes que ese es un sitio meteorológicamente equidistante, que ahí es donde se presenta el choque de las aguas frescas, frías, que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y que son vientos de sotavento, de barlovento, y reciben el aire caliente de barlovento, que es el aire que viene de la zona del mar. Y ahí siempre, por eso en la finca, era la finca de Las Nubes, porque siempre se formaban enormes huracanes. Los cuerpos de agua que quedaban a la orilla del Caño Soledad eran deliciosos. Yo me acuerdo que ese era un ecoparque. Yo aprendí a nadar en el Caño Soledad, los humedales que quedaban por Cachimbero, por láminas del Caribe, uno iba con las ¿Dónde está el basurero de la Concepción? Eran unos humedales enormes, o sea, entonces eran unos humedales, y ahora esos humedales aparecieron dueños de la patria. O sea, los humedales se apropiaron y ahora los humedales tienen dueños, y como no ha habido una política de conservación de los humedales, que ha sido una tragedia en la ciudad, ¿no?
pero esos humedales son de la nación, o sea, eso no puede tener dueño. Esos son de la nación porque creo que es la ley 99 que dice que a partir de la ladera del río, 300 metros hacia afuera, esos son terrenos, si son humedales son terrenos de la nación. Entonces, y es lamentable que la ciudad haya perdido su conservación, sus humedales, que eso era. Ejemplo, el arroyo El Salado. Cuando yo me mudé aquí en el barrio oriental, cuando nosotros nos mudamos aquí en el año, ponte tú, 65, 66, estaba yo pequeñito. El cauce del arroyo era grandote y uno pasaba corrientes fluviales. Yo me bañé en el cauce del arroyo El Salado ahora. Cuando tú dices nos mudamos, fue a la residencia esta. Sí, claro, claro. Porque tú naciste aquí. No, yo nací en la calle 17 con carrera 24, en el barrio Cruz de Mayo. Y atravesamos la carretera y nos mudamos en el oriental. Eso hace, ¿qué? Hace más de 30 años. Sí, más de 40 años. Más de 40 años. Las calles estaban destapadas. Todas las calles del municipio. O sea que eso eran las canchas de fútbol. ¿No? Era un sitio para recrearse. Yo me acuerdo que uno en las noches había poca televisión. No todo el mundo tenía televisión. En blanco y negro. En blanco y negro, y eran en blanco y negro. Pero uno sí, había mucha radio, entonces uno escuchaba, por ejemplo, las novelas de Calimán. Entonces, y la de Calimán comenzaba a las 9 de la noche, terminaba a las 10, porque uno se ponía en la mitad de las calles. La ley contra Lampa. Sí, entonces era Hombre, qué vaina. Oye, además del espacio público ese que teníamos, que era la plaza, ¿qué otro tipo de espacio público tenía la población? la plaza del cementerio, que ese era un sitio de recreación. Había una plazoleta de la Cruz de Mayo. ¿Dónde está la iglesia hoy? Donde está ahí había una ermita. Ese era un sitio, un punto de encuentro. En fin, la ciudad siempre le han negado los espacios públicos. Soledad nunca ha tenido un parque respetable. Se pensaba que cuando construyeron el parque, por ejemplo, en la década del 70, el Parque La María, lo iban a restaurar. Y en la década del 70 fue que aparece el Parque La María, que siempre ha sido un muladar, sitio donde la gente va a consumir vicios, donde no hay espacio. ¿Ya? En el hipódromo, cuando quisieron el hipódromo, que la urbanización electricidad las dotó de espacios públicos, se pensaba que también no hubo tampoco parte. O sea que, y la ciudad sigue en este mismo estilo, no hay zonas de recreación, y si no hay zonas de recreación no hay calidad de vida. Por eso a mí me extraña, yo me río cuando la señora Lourdes González habla de una ciudad próspera para el 2024, cuando no podemos hablar de prosperidad si no hay dignidad. Todavía no hemos alcanzado salir de los niveles de pobreza y miseria urbana, porque aquí hay unas miserias urbanas, unas negaciones, los niños en soledad. Antes uno tenía las canchas deportivas, la cancha España, la cancha... Eran territorios privados. Eran territorios privados, uno tenía la cancha del Cabrera, había unas canchas, la cancha del mismo Oriental, había sitios donde uno iba a jugar boletrapo o fútbol. Ya los espacios han ido reduciéndose y el Estado no ha asumido la oferta pública del espacio público. O sea que los dineros aquí de recreación y deporte también están cogiendo la misma suerte. Eso es un mal de mucho carácter. Sobre los espacios públicos. Los elementos institucionales, como la Gran Central de Abasto, el aeropuerto internacional de Soledad, si se puede decir así, porque está aquí en el territorio, aunque tiene el nombre de Barranquilla, la terminal de transporte. Esos elementos, ¿cómo empiezan a configurarse en el territorio? El aeropuerto, desde las primeras décadas del siglo XX, esos eran los terrenos de los donados Velilla. Usted sabe que los donados Velilla fueron pioneros de la industria de la aviación en este país. Eran de aquí de Soledad. Eran de aquí de Soledad, y eso fue un aeropuerto privado.
que después fue Inicialmente hubo un el aeropuerto aeropuerto privado. privado, claro. Era el aeropuerto de Avianca. Y los Velillas fueron los pioneros de lo que era el aeropuerto de Lanza. Pero ellos después se asociaron con los dueños de Avianca y ellos le vendieron esas tierras. Entonces, con la construcción del aeropuerto de Soledad, se generó un ícono de desarrollo y de gestión en esa zona. Cuando tú dices con la iniciación del aeropuerto de Soledad, o sea, pasó del dominio privado al público. Los Velillas vendieron el aeropuerto. Sí, claro. Y ese aeropuerto fue un eje para el desarrollo urbano de esa zona, Palomado. Soledad giraba alrededor del aeropuerto, más debido de que los cientos de obreros, técnicos y secretarios eran de Soledad, porque hubo un acuerdo municipal donde obligaba que esa empresa tenía que tener más del 50% de los empleados. Entonces, mi papá era bianquero. La mayoría de los pensionados del municipio de Soledad son de Avianca. Son avianqueros, sí, fue un hecho factible. Bueno, en algo recibió al municipio haber tenido ese aeropuerto. Aunque actualmente hoy lo tiene la aeronáutica civil. Ya con la construcción de la central de abasto, casi no, allá lo que, alrededor de la central de abasto, lo que generó fue una proliferación de invasión, pero que haya impactado en el desarrollo de la ciudad, no, porque fue un enclave. El impacto sí fue negativo. Sí, el impacto fue negativo. Un enclave que vino de Barranquilla, lo que sacan provecho son Barranquilla, pero impacto positivo con la ciudad, no, porque jalonó una serie de invasiones alrededor de esa zona. La terminal de transporte se pensaba que también iba a generar un impacto, pero no, también fue bordeada por invasiones. Por ejemplo, las tierras esas de la terminal de transporte eran de los Ferreros. Sí, del exalcalde, Sí, Alberto Ferrero. Eran territorios de ellos. Y se pensaba que esa vaina iba a generar un desarrollo. Es más que todavía, cuando tú llegas allá, te habla de la terminal de transporte de Barranquilla, y tú no ves el símbolo de la ciudad. O sea que son unos enclaves, pero que no te presentan en la ciudad. Ahora con la troncal y la terminal de Transmetro, nada más tienen son los nombres de algunos soledeños representativos, pero que eso genera un impacto que se sienta en la ciudad, no. Entonces, son obras que desde la élite barranquillera, los gremios de Barranquilla han impuesto a la ciudad, pero que no le devuelven un beneficio y mitigan, porque cuando se construye una terminal de transporte, genera, porque ahí vienen los mecánicos, viene una lacra de servidores que no beneficia. Y Soledad la han convertido también en en los terminales de las rutas de buses. Todas las rutas de buses están aquí en Soledad, y tú sabes la tragedia que trae los estacionamientos de esos buses, prostitución, drogadicción. Sí, los impactos negativos. Toda la cadena, todo el impacto negativo. O sea que la ciudad está asfixiada, no hay mitigación. No, yo no sé cómo Lourdes González va a conseguir que él mismo, el discurso cacareado de ella, del gobierno de Franco y del gobierno de José Zapata, que es la ciudad progresiva para el 2014, 2024, cuando ahora no tenemos una ciudad linda, tenemos que buscar la dignidad de acabar con los niveles de pobreza y miseria que vive la ciudad. Fernando, alguien tiene que asumir la defensa de la ciudad. ¿Qué ha pasado con los profesionales del municipio? ¿Por qué los profesionales del municipio, según tu parecer, por qué esos profesionales, como los arquitectos, como los ingenieros, como los abogados, como los sociólogos, en fin, las disciplinas que las diversas personas han asumido como su norte y han estudiado para incluso depositar todo ese aprendizaje en la ciudad? ¿Por qué no se expresa ese aprendizaje de la ciudad y sus profesionales? En la década de los 80, pues de la mitad de la década de los 80 apareció APROSOL, Asociación de Profesionales de Soledad. ¿En la década de qué? En la década de los 80. De los 80. Nació con una gran fuerza, pero habían abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, docentes, pero se nos metió el veneno de la política
y eso se desarmó. Porque aquí su barrio Soledad todavía sigue siendo, que en época electoral todo el mundo se considera que puede ser aspirante al consejo, y aquí hay más de 80 o 100 aspirantes al consejo, porque todo el mundo quiere armar toda parte, todo el mundo quiere contar. Entonces, al no ponernos de acuerdo políticamente, la fuerza esa de la población profesional se ha dispersado. Aquí todo el mundo anda por su lado. No hay un club, no hay un sitio donde nos congreguemos, porque aquí no hay unos puntos de encuentro. Lo que no sí tiene Barranquilla, porque las élites económicas de la ciudad se reúnen en los clubes, diseñan los atracos que van a hacer en Soledad, en Sabana Larga, en la misma Barranquilla. Y aquí no, aquí todo el mundo anda disperso. Cada profesional ve en el otro profesional su contrincante, porque esta es una guerra, esta es una selva donde todo el mundo ve el otro en el enemigo. Y como está el veneno de la politiquería, aquí muchos profesionales ven en la política es cómo voy yo ahí, cómo le saco yo el erario, cómo le meto la uña al ponqué del erario público, donde a los soledeños nos ha faltado grandeza. Hemos sido pocos los soledeños que nos hemos enarbolado, nos hemos convertido en unos dolientes, pero hemos quedado en la minoría. Entonces ahí me dice, ¿verdad? Tú no tienes carro, tú andas jodido por ahí, ¿no? Porque yo he sido un doliente de la ciudad. Y uno hasta duele decir, yo no puedo decir que yo, deja eso, yo no, o me canso, no, uno no se cansa porque uno tiene hijos, tengo unos hijos donde yo tengo que luchar por una ciudad más justa. Yo considero que ya llega un momento en que nosotros despertemos, en que nos unifiquemos, nos miremos cara a cara, porque ya la ciudad, con este proceso, el último proceso electoral que dijo un no rotundo a la corrupción, salió en masa a votar como ninguna otra elección, pero que los soleños tenemos casi un sabor porque no vemos, el actual alcalde no arranca, no se ve que los recursos de la transparencia de la nación lleguen donde tienen que llegar, y que yo considero que debemos pellizcarnos y que buscar otra estrategia, porque ya aquí la estrategia de que yo soy soledeño, que yo soy honrado, no, ya hay que inventarse otro cuento, o que los mismos habitantes nos pongamos de acuerdo y retomemos el poder de la ciudad, porque la ciudad no puede seguir estando hipotecada con ningún vecino rico o ningún vecino pobre, sino que tenemos que ponernos de acuerdo, porque así como vamos estamos desapareciendo. Y esa asociación que tú me acabas de mencionar de los años 80, ¿qué tipo de propuestas le presentó al municipio desde la perspectiva urbana? Los arquitectos, entre esos el ingeniero Jaime Martínez, otros arquitectos, le propusieron en ese momento un plan de regulación del alcantarillado. Entonces, sabes que en la década de 80 el alcantarillado aquí... Un plan maestro de alcantarillado. El alcantarillado... ¿Le propusieron el proyecto o ellos presentaron el proyecto ya realizado? No, le propusieron hacerlo. Entonces aquí en ese momento la proyecto era manejado por Empotlán, pero que el alcalde tenía una iniciativa, porque en la década de los 80 fue el desastre ambiental aquí en la ciudad, porque el sistema alcantarillado que fue construido lo hicieron nada más para el casco viejo de la ciudad, pero cuando se recibieron las aguas de Soledad 2000 y las aguas de Hipódromo, aquí había desbordamiento. Sí, ese fecales al garete, la plaza, por ejemplo, lo que era la plaza bolivariana, eso era una alcantarilla a cielo abierto, las calles del Oriental, las calles de la Cruz de Mayo, las calles de la Loma, eso eran ríos de esos fecales. Entonces era una tragedia, pero el alcalde no hizo. Y también propusieron el arreglo del centro histórico de la ciudad. O sea que eso, idea de rectificar y reordenar el centro histórico, es una idea vieja, pero que, como todo el mundo se abrió como el paraguas, todo el mundo hizo toda parte, todo el mundo armó su tienda politiquera, entonces esos proyectos quedaron al traste. También en esa asociación intentamos la integración social, tratar de no dispersarnos, de reconocernos, de compartir cumpleaños, de compartir eventos,
Eso duró hasta no hace mucho, pero después todo el mundo se fue abriendo y perdió el encanto. Lo que sí nos llevó la ventaja, por ejemplo, de la Asociación de Profesionales de Sabana Larga. Ellos sí persisten, porque ellos, independientes de Todavía su, tienen, sí, tienen vida. y tienen un colegio privado. Pero aquí nos dispersamos porque la ciudad es una ciudad de pelea. Aquí un solereño ven el otro solereño del enemigo. Es más que todavía no nos ponemos de acuerdo sobre la propuesta de manejo del museo. Hay personas que ya quieren ya manejar el museo, que el museo es mío, el museo de Soledad no es de nadie, el museo es de los soledeños. A propósito del museo, ¿de quién fue esa iniciativa para que ese contenedor arquitectónico fuera declarado patrimonio nacional? Eso fue una iniciativa del Centro Bolivariano del Atlántico. Esa iniciativa, Pedro Manuel Rebollo, que fue el eterno presidente del Centro de Historia del Centro Bolivariano del Atlántico, siempre tuvo la idea de que eso había que elevarlo a monumento. La sociedad bolivariana se reunía aquí en Soledad y el único alcalde que le sirvió de resonancia, que le copió en términos técnicos, fue don Alberto Ferrer Suárez, que él, con una comisión del don González Rubio, Carlos González Rubio. ¿Quién era ese señor? El secretario del Centro de Historia del Centro Bolivariano del Atlántico, porque don Pedro Manuel Rebollo no podía asistir porque ya era un sacerdote anciano. Entonces don Alberto Ferrer le copió y gestionaron los pasajes con Láminas del Caribe y consiguieron llegar a Bogotá. Don Carlos González Rubio era muy amigo de Alberto Marimón, que era samario, era franquillo, era samario, era miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia y además era el director de la Biblioteca Nacional. Entonces lo presentaron, le vendieron la idea bien a don Alberto Marimón, pero detrás de bambalinas estaba don Alfredo de Espriella. Don Alfredo de Espriella fue el que preparó. El actual director del Museo Romántica. Sí, fue el que preparó la propuesta técnica en ese momento. Yo digo yo que era la propuesta técnica, el por qué había que elevarlo. Le hicieron gestiones. Don Alberto Marimón, sin ningún contacto político, logró que el gobierno nacional de Calongueras Restrepo en 1970 elevara a monumento nacional. De esa época hacia acá no hubo doliente, ningún senador del Atlántico, ningún representante de la Cámara del Atlántico le importó la Casa de Bolívar. Solo después, cuando apareció en el año de 1987 la Academia de Historia de Soledad, fue que otra vez desempolvamos el decreto, por iniciativa del mismo Alberto Ferrer, en la política, desempolvamos el decreto y comenzamos la pelea por la radio. Ahí Madrigal Estéreo fue un aporte de logramos la radio. Don Alberto Ferrer era muy gran amigo de Verano de la Rosa. La Academia de Historia nunca perdimos el contacto con la sociedad bolivariana, porque tradicionalmente la sociedad bolivariana siempre viene aquí a hacer la sesión solemne del 28 de octubre, porque es San Simón. Entonces esas relaciones nos permitieron que enamorara y entusiasmaran a Verano de la Rosa, Eduardo Verano, un enamorado de la Casa de Bolívar. Él desde muy joven venía aquí a compartir la Casa de Bolívar. Cuando era gerente de Electricaribe, venía mucho aquí. O sea que fue germinando la idea. Cuando él fue ministro, del gobierno de Samper Pizán, apareció el Ministerio de Cultura, Katia González Rubio, fue la arquitecta, sí, viceministra de Cultura. Entonces fue con Eduardo y Katia González que logró que el Ministerio de Cultura le pusiera los ojos y mandaran a hacer un estudio de la restauración con la Universidad Autónoma del Caribe. A nosotros nos invitaron, nos invitaron a ver la sustentación del trabajo, pero después ese trabajo se perdió y nadie nos dio información. Después Verano, cuando llegó a la gobernación, el Verano estaba de gobernador Rodado Noriega
otra vez Verano detrás de bambalinas logró que con la regalía de la deriva de la telefonía celular, la gobernación utilizara 30 millones de pesos para hacer el estudio que hizo de ustedes, La Sociedad Colombiana de Sociedad Arquitectos. Colombiana de Arquitectos, que estudió la patología, que fue la gran iniciativa con Carla Celia, que también se apersonó mucho de eso. Y ahí se inició el gran proyecto de la restauración de la Casa de Bolívar. Cuando Verano llegó a la gobernación, en el plan de desarrollo ya fijó y situó los recursos para la gran restauración. Lamentablemente Verano se distrajo, hubo tantas aguas por debajo, y que tampoco Soledad nunca ha tenido doliente, que Soledad ha tenido diputados, pero que esos diputados están pendientes de cómo voy yo ahí, cómo yo le saco provecho a la gobernación, pero las cosas públicas no les interesó. Entonces terminó el gobierno de Verano, vamos a cumplir ya los 2 años del señor Segebre, y la casa está en el limbo. Hubo una restauración que no fue, porque le diría la restauración completa, fue una, como dice el amigo Cristóbal González Rubio, fue una restauración y reconstrucción, y que hasta la fecha todavía hay muchos efectos, hay muchos detalles que de pronto la vista común no detecta, pero lo que son los arquitectos ingenieros que tienen la luz por sus ojos son más minuciosos. Ellos ven que dicen que hay más de 60 defectos. Entonces hoy tenemos ese problema. Ya la casa está restaurada. Lo que más me preocupaba era el techo, que si ese techo no lo restauraran, no hubiera restaurado corriendo, se hubiera desplomado. Lo importante es que el techo hicieron una obra de artesanía fina, fue una obra excelente. O sea que la mejor pieza que tiene la Casa de Bolívar es el techo. El techo. Sí, es majestuoso. Yo cuando miro, a mí lo que me gusta es mirar el techo. Porque tiene una estructura en madera. Sí, eso uno se distrae y le genera, yo cuando la gente llega, mira el techo, la gente queda mágico, porque el techo es mágico. Entonces, la madera pues, es lo que arropa. Sí, que la madera es vida, ese es un museo que es vivo. Y la madera ahí donde está, es una madera viva. Entonces, ya en el gobierno de Noguera, Rodado. Que fue alcalde encargado de la ciudad, Haroldo Noguera, fue el que ya por presión de la Academia de Historia logró que desalojara de la administración municipal la Casa de Bolívar y se trasladara para Gran Abasto, que fue el gran negocio de Gran Abasto. Y hasta ahí, pero la iniciativa del museo ha sido de la ciudadanía, solereño como Alberto Ferrer, un gran inquieto, don Rafael Taforí y persona y otros miembros de la Academia de Historia, Nuri Solano murió, se le inflamó el corazón peleando por el museo. Hemos sido las personas que hemos colaborado para que este museo se nos vea, y ahora están otras personas, Gloria González, Carmen Serrano, y paré de contar porque el museo, la Casa de Bolívar es un patrimonio de todos, no es de nadie. Porque hay unas personas que ya se están peleando por el manejo del museo, ¿no? El museo tiene que ser un manejo transparente y un manejo de todo. Debe dársele lo que debe ser un museo, debe darse las connotaciones que debe tener ese museo. Otro monumento nacional que tiene el municipio es la iglesia San Antonio de Padua. Esa iniciativa, ¿quién la asume? La iniciativa también salió de Alberto Martínez, un sacerdote, convocó a la Academia de Historia y convocó a un senador, no recuerdo el nombre, de Barranquilla. A ese senador la Academia de Historia le elaboró una propuesta de la sustentación histórica y documental del templo de San Antonio de Padua, y también colaboró mucho este obispo auxiliar, el padre Tamayo. Víctor Tamayo, debemos también que impulsara eso. Este monumento fue elevado a monumento a través de una ley de la República, y
salió esa ley. ¿De qué año? Esa fue en la década de la mitad del 90. El senador de Padilla, que era suplente de Pachá. Ya. Entonces a él le debemos eso y que la ley todavía no se ha concretado. Ahorita el departamento restauró la cúpula. Ya yo creo que mandaron a hacer los estudios de restauración porque el templo necesita de ser restaurado. En el gobierno de Rodado también le regaló la restauración del retablo del altar mayor de la iglesia, que es un patrimonio arquitectónico. ¿Lo estuvo hace 2 años? Más de 2 años. ¿Más de 2 años? Sí, casi como 4 años. Es un patrimonio mueble, uno de los más antiquísimos que sobrevive en Colombia. En el Caribe colombiano es el único. Entonces, ahí también le debemos al doctor Rodado Noriega este regalo, que no puede él porque esto salió de la plata de Vigo, la telefonía celular, eso lo pagamos con los consumidores de Vigo de telefonía celular. Pero en fin, él es el gobernante y le debemos eso, ¿no? Entonces, ese es un templo que los soledeños deben sentirnos orgullosos porque es el único templo colonial más antiguo del antiguo partido de Tierra Adentro que sobrevive. Y que debemos sentirnos orgullosos de poseer ese patrimonio. Cuando tú entras al templo de San Antonio, tú sientes la espiritualidad de más de 400 años de existencia. Entonces, ese avivamiento espiritual del templo se revive ahora cada 13 de junio. Por ejemplo, el día de San Antonio, el 13 de junio, hacen yo creo que 6 oficios religiosos y eso es un templo hundido. El soledeño más distante o el pobre o el rico viene a traer sus panecillos, a orar al santo patrono, que es el santo de los milagrosos, el santo de la soltera. Entonces, en una soltera, pónganle, repartan, cojan 13 monedas de 100 pesos, repártanselo a los caballeros y que de pronto algunos se caigan. Entonces, alrededor del templo de San Antonio de Padua se generó un imaginario de la ciudad. Todos los caminos conducen a San Antonio de Padua. ¿Por qué esas iniciativas que se dieron tanto en la casa de don Pedro Juan Bisbal y en la iglesia de San Antonio de Padua, por qué no se dio con el San Domingo? Y como dices tú, fue una de las primeras edificaciones que se dio en el municipio y que tuvo unas connotaciones bastante singulares. ¿Por qué no se dio esa iniciativa con el San Domingo? La Academia de Historia también hizo la sustentación histórica y también tocamos algunas puertas. Pero se necesitaba que la familia Domínguez, los poseedores, también dieran autorización. Nos unimos con algunos herederos de esa casa, entonces ellos pusieron mucho recelo, porque es una casa que está bien documentada, tiene escritura, tiene propiedad, y como es un bien privado, ahí necesitaba el concurso de sus habitantes, de sus poseedores. Entonces ellos pusieron muchos reparos y no pusieron interés, y tampoco los políticos aquí mostraron interés en esa casa. Entonces uno también se agota, también, entonces uno se cansa. Entonces ahí quedó esa edificación que lástima, porque ahora lo que hay es frontis de esta casa, porque el resto de la casa, los mismos dueños de la casa socavaron, quitaron las vigas, muchas de esas vigas de madera del entretecho, aparecen en algunas casas distinguidas acá de Barranquilla. Entonces los mismos descendientes de los Domínguez son los culpables de esta tragedia y que el alcalde tiene que intervenir urgentemente esa casa porque es un peligro inminente. Y está en estado de ruina. Se cae una pared esa y mata a alguien, el Estado o municipio va a tener que asumir. Entonces el alcalde tiene que ponerse las pilas o la compra, porque ellos piden todo el ojo de la cara, cuando ahí lo que vale es el paisito de tierra, porque el valor histórico es incalculable, es invaluable. Ahí lo que van a vender, por ejemplo, yo por a mí, el metro cuadrado, por muy caro, puede estar ahí como en 250.000 o en 300.000, por muy caro el metro cuadrado. Y ellos están pidiendo toda la... ¿No es lo que ellos piden? Sí. El alcalde Franco está interesado
estaba interesado, ya eso se ha bajado, estaba interesado en buscar la sede municipal, parece que la sede municipal va a poner a la orilla de la autopista. Él estaba interesado en reconstruir el Vallenato Soledad, el Innovazón, y al lado recuperar esa área para áreas culturales, una biblioteca, un centro, un centro de recreación, pero eso se ha ido al traste y la gente pide el ojo en la cara, entonces, pero lamentablemente no es justo de que esa casa no sea un monumento. Al final ha faltado, los mismos propietarios son los que tienen que tomar la iniciativa. Y ha sido algo particular del municipio, porque que yo conozca, a excepción de Cartagena y Monpós, e incluso Magangué, son las que más poseen, como Popayán, son las que más poseen monumentos nacionales. En la costa hubiese sido una de las ciudades que hubiese tenido 3 monumentos nacionales, ahí mismo en el Zócalo de la plaza. O sea, si se hubiesen dado ese tipo o si se hubiese logrado convertir a la familia de indios, hoy tuviéramos 3 monumentos nacionales y tuviéramos inclusive un provecho para hacer factible unos recursos que posiblemente la nación hubiese destinado para recuperarlos. Pero como no se hizo, hoy tenemos eso que tú dices, la necesidad incluso con urgencia, de tumbar esa edificación porque prácticamente está en el suelo. Además, lo que existe es la parte frontal de la edificación, porque internamente no hay nada. Yo entré y no existe absolutamente nada. Lo que existe es un monte, un matorral, incluso ya una arborización. No se ve la escalera todavía se existe, ya se no, eso ahí no existe. Ahí no vi nada. Ahí lo que vi fue puro monte en la casa de los Domingos. A todas esas que tú nos acabas de recopilar una información muy interesante del municipio de Soledad y nos acabas de explicar las iniciativas por las que pasaron estos monumentos nacionales, la condición hídrica del municipio mismo, que era más saludable en sus tiempos juveniles. Fernando, ¿qué propuestas puedes mostrarnos tú, o sea, como ciudadano interesado en el municipio? ¿Qué orientaciones se pueden dar para que esta ciudad que hoy tenemos a punta del colapso asuma otra actitud en cuanto a su recuperación? La primera gran tarea que tienen que hacer los gobernantes es hacer el reajuste del POP, que sea un POP orientado a la recuperación ambiental de la ciudad. La ciudad es hija del río, la ciudad es hija de los alisios del norte. La ciudad es para que vuelva a mirar el río. Lo que hoy el monumento de la desidia, que es el muelle alterno, es para que se construya un gran ecoparque. Tener un mantenimiento, recuperar los humedales, porque todavía es importante recuperar los humedales, conectar el caño de Soledad con la ciénaga de la bahía, que muchos politiqueros de la ciudad se robaron el caño. Entonces, la idea es que volvamos a recuperar el ambiente de la ciudad. No podemos hablar, como dice Gloria González, de una ciudad sustentable y sostenible cuando no metemos el diente a la parte ambiental. Soledad sigue siendo uno de los municipios de gran contaminación. Entonces, cuando la atmósfera está baja, los gases de Mercapollo, los gases de Tesa, los gases de la Valle hacen invivible. Cada vez que hacen una quema de NEA por las zonas de la concesión, toda la ciudad se viste de ceniza. Entonces, aquí los índices de enfermedades respiratorias y de cáncer en los pulmones es sumamente grande. Entonces, en esa vía yo les propongo es que debemos recuperar ambiental la ciudad. Estamos en un problema del efecto del invernadero, donde la ciudad fue creciendo, fueron deforestando, donde tenemos una ciudad de puro techo y piedra. Tenemos que, la ciudad tiene que orientarse a constituirse en una ciudad verde. Lo otro es que se necesita urgentemente la recuperación y el reordenamiento del centro histórico, porque el centro histórico es el corazón de la ciudad, es por donde salieron las primeras luces de vida, y es ahí donde la ciudad tiene que imponer su autoridad patrimonial en la parte arquitectónica. Hay muchas casas que hay que recuperar, hay muchos monumentos,
la década del siglo XX que están a la espera de la mano del Estado. Que el centro histórico vuelva a ser de los peatones. Entonces tú vas a la Plaza Soledad, tú no puedes pernoctar. Los niños, tú no puedes llevar a los niños, por ejemplo, hasta allá, dentro lo que es el atrio de la iglesia, el zócalo de la iglesia, como dicen los mexicanos, se lo tomaron los bufones, los vendedores de perico, o sea, Antes, cuando yo era en mis años mozos, uno esperaba a las niñas salir de las misas a levantar, de filosas, ese era el sitio de enamoramiento. Soledeño que no se haya... Del murmullo. Del murmullo. Soledeño que no se haya levantado una novia en aquella época en la Plaza Soledad estaba perdido. Se la levantaba uno de Barranquilla. Entonces, esa es la parte humana. Soledad tiene que pensar en cómo diseñamos una oferta pública de educación con calidad, una oferta de educación profesional para los jóvenes. Mira, yo ayer estuve visitando Villa María y qué tragedia. Los niños en las noches no tienen donde disfrutar, donde practicar un fútbol, donde recrearse en un parque, porque los parques están tomados por los vivos. Entonces, ¿qué hace ese niño? ¿Qué esperanza de qué visión de ciudad tiene? Aquí yo hice un ensayo en la escuela donde yo trabajo, que me pintaran la ciudad, y resulta que los niños pintan una ciudad y también pintan la basura, porque ya el ícono de Soledad ya se ha convertido en la basura. Ya el ícono de la ciudad no es en la casa de Bolívar, no es en San Antonio, ni la Butifarra, sino basura, porque tú ves basura por todas partes. Y esa es una demostración que no hay aquí autoridad ambiental. Y la CEREA no hace nada, EDUMAS un poco, y que nos falta competencia ciudadana. Y los colegios tienen que meterle mano dura a la competencia ciudadana, porque si nosotros nos formamos al ciudadano de hoy, que es el que va a gobernar la ciudad del mañana, estamos en nada. En el campo de la cultura y el deporte hay que fortalecer esas aspiraciones. La mejor manera para mitigar la fatiga de los jóvenes, para que no se vinculen a la drogadicción y a la delincuencia juvenil, es hacia la oferta de la música. Yo admiré mucho a Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Él estableció la educación masiva en música en todos los municipios y en todas las comunas de Medellín. Aunque sigue violencia, pero de ahí salieron muchos músicos de barriada, y yo creo que Soledad, que es tierra, como dice el poeta de Gabriel Segura, tierra de música, poetas y cantores. Entonces, a través de la música, a través de la cultura, nosotros podemos construir una ciudadanía, porque es que Soledad es una ciudad sin ciudadanos. Soledad es un gran dormidero de mucha gente de Barranquilla, donde la gente no siente sentido de pertenencia. Están en su misma casa y se toman un yogur y lo tiran a la mitad de la calle como si no vivieran en la ciudad. Cuando el ciudadano no es el que deposita el voto en la urnas, el ciudadano es el que se compromete con la ciudad, el que defiende la ciudad, el que defiende su terruño. Soledad en estos momentos sigue siendo una ciudad de nadie, y el gobernante del futuro debe construir una propuesta de recuperar la ciudadanía de Soledad. Y la ciudadanía de la ciudad se recupera a través de gran inversión en la cultura y en los deportes, para que ese nuevo ciudadano se mire a sí mismo, se sienta que es soledeño. Por ejemplo, yo me he preocupado que yo soy profesor de química, y yo cuando doy química en la unidad de proteína, yo busco una multifarrera para que a mis alumnos enseñe a elaborar la multifarra, porque se están muriendo las que elaboran la multifarra, y llega un momento en que la multifarra va a salir de la memoria de la ciudad. Y a la vez que los niños elaboran la multifarra, la están degustando, y ahí estamos cultivando el aprecio para la butifarra. Por ejemplo, de pronto una butifarra para un cachaco no le sabe a nada, pero el soledeño que tenemos ya en nuestro código del ADN, que la butifarra es ancestral, ya uno sí responde a eso. Lo mismo que la butifarra con el bolle yuca. Un antioqueño el bolle yuca no le significa nada. En cambio, a nosotros una arepa antioqueña tampoco y simple no nos significa nada. En cambio, nosotros el bolle yuca con boca chico y con la misma butifarra, el acompañamiento ideal. Entonces, yo creo que en la línea de reordenamiento urbano, en la línea de recuperación ambiental y en el desarrollo sostenible del humano, es el camino que le toca a Soledad, porque si no, vamos a desaparecer. A todas esas, un último mensaje para los ciudadanos que emergen
y que tendrán en un futuro la defensa de la ciudad, los jóvenes de hoy? Que construyan una ciudadanía alrededor de lo ético. Que lo ético es lo público y lo moral es lo privado. Que se formen y se preparen para gobernar la ciudad, para servir a los ciudadanos, no para aprovechar el erario público para beneficiarse personalmente. Porque eso es lo que hemos visto, ya muchos papás dejan a sus hijos que asciendan al poder y resulta que siguen la misma línea de saqueo y de robo a la ciudad. Entonces yo invito a esa nueva juventud que se está forjando a mirar una ciudad que tenemos que manejarla bajo una óptica de la ética pública. La ética pública es que el funcionario público debe ser honrado y que no debe olvidarse que un servidor público es un funcionario público, un servidor que hay que servirle a todos. Y que cuando uno tiene su bandera y su ejido, la ética pública, el eje es la honradez. Cuando tú te forman en una casa, que no se pierda una china que quede en la mesa de la cama, ni tampoco se pierden las cadenas de la mamá. Es un niño que va a ser un ciudadano honrado, porque a la ciudad definitivamente necesita gente honrada. No se necesitan de que sean magísteres, doctores, con todos los poblados del mundo, sino la honradez. Y la honradez no la da ni la Universidad del Atlántico, ni la Universidad del Norte, ni la CUP, ni la Humboldt, ni la Universidad Nacional. La honradez la da es la Universidad de la Casa. Entonces yo invito a que los padres de familia forjen a sus hijos bajo el ejido de la ética pública y la honradez, porque esta ciudad, te digo, de que le meten la uña, le siguen metiendo la uña, es como la verdolaga, la están saqueando y para adelante, siempre verde. Entonces, pero eso no puede seguir porque ya la ciudad colapsó y estamos sufriendo los saqueos. Entonces, el saqueo de la época de primera elección por alcalde Sosa Sandoval, que todos los alcaldes han ido incrementando el saqueo, ya estamos sintiendo los efectos. Aquí hay déficit en salud, el medio ambiente está destrozado, hay mala calidad de la vivienda, la educación, ahora más o menos ya la oferta ya se equiparó, pero no hay espacios públicos, a la cultura no se le fortalece. Una ciudad que no tiene biblioteca pública, una ciudad que no tiene teatro público, una ciudad que no tiene sede de la Casa de la Cultura, una ciudad que no tiene sede de la Academia de Historia, sede de archivo, una ciudad sin memoria, que es lo más grave. Es una ciudad que no tiene memoria. Y cuando una ciudad no tiene memoria es una ciudad ingobernada y es una ciudad que está condenada a desaparecer. Entonces, ese es el camino que le toca a esta nueva clase emergente, que quieran a la ciudad, porque la suerte de ella está en las manos, en sus manos. En sus manos. Y en nadie más. En nadie más. Ustedes han podido observar que todas estas charlas que yo he tenido con algunas personas, como Fernando, como la doctora Donay, han sido en patios. Y la mayoría de estas entrevistas o estas charlas hemos desarrollado en los patios de las casas viejas del municipio de Soledad. No estamos en una finca, queremos hacer la observación, porque se han escuchado ruidos de aviones, se han escuchado gritos, se han escuchado cantos y se ha escuchado la brisa. O sea, estamos en el centro, en la parte histórica del municipio de Soledad, en el casco viejo del municipio de Soledad. Bueno, Fernando, queremos agradecerte por esta breve charla que has tenido con nosotros y que espero sean otras acciones las que nos motiven para hacer otras que nos lleven a dar claridad a esa juventud que hoy está dispuesta a asumir las riendas por la ciudad. Quisiera que te despidas de los amigos cibernautas para darle conclusión a esta breve charla que he tenido contigo. Bueno, Oscar, yo te agradezco esta oportunidad para estar en contacto con los amigos cibernautas, que no sea la última, porque los saberes hay que compartirlos. Los diseñadores históricos y lo que tenemos como depositario de la memoria de la ciudad, tenemos que compartirla, porque todos tarde o temprano vamos a morir y que tenemos que transmitir ese amor por la ciudad. Yo soy un preocupado cuando veo un grupo de muchachos, yo asesoro muchas tesis y trabajo monográfico en la Universidad del Atlántico, y me extraño, por ejemplo, un niño de La Bonga, yo le invito a acá y tú no sabes quién fue Pedro Juan Bisbal, que está estudiando historia,
en la Universidad del Atlántico, no, ¿quién fue? Yo digo, a mí me dio ganas de cachetearlo, porque siendo tolereño, ¿cómo uno va a saber que Comedor Val fue un ícono de la ciudad? Es más, le pregunté sobre Juan Domínguez Romero, tampoco, o sea que, y vive cerca del barrio Juan Domínguez Romero, entonces es importante de que esta información histórica de la ciudad sembrar en la memoria de ustedes para que la ciudad no desaparezca, porque está la amenaza en esta conurbación de Barranquilla de convertirnos en la zona sur, la zona más pobre del sur de Barranquilla, y eso no podemos permitirlo porque la ciudad es de todos y con ustedes nosotros vamos a construir una nueva ciudadanía. Gracias, Fernando, por haberme escuchado y haberme atendido en esta breve charla que he tenido contigo. Hasta en otra oportunidad.